Esto no es raro porque el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. Un reino dividido, un reino que no tiene unidad, ¿qué dice? No prevalecerá. Un reino que no tiene unidad va a ser vencido. Y desafortunadamente la iglesia en muchas áreas estamos siendo vencidas porque no hay unidad, no tenemos unidad. Estamos siendo presa fácil del enemigo porque a pesar de que Dios diseñó a la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que nosotros vivamos juntos y caminemos juntos y nos pongamos de acuerdo y podamos implicar todo lo que la mutualidad cristiana nos enseña en los evangelios y en las cartas paulinas y en todo lo que vemos principalmente en el Nuevo Testamento, no se está aplicando en la realidad. Hay un aislamiento que nos está distinguiendo. Somos presas fáciles del enemigo porque estamos divididos ahora en un individualismo justificado. Asistimos a una iglesia, pero yo no permito que invadan mi vida. Tenemos sobrevalorado áreas pecaminosas que llamamos intimidad. Es decir, yo estoy sobrevalorando la intimidad. Aquí nadie se mete conmigo. Yo pongo el límite. ¿Quieres ver una demostración de eso? Ve lo que piensa un adolescente de su recámara. Y los padres en muchos de los casos, por no decir la mayoría, lo avalan. No te metas en mi recámara, esta es mi recámara. ¿Y el papá qué hace? Ah, sí, mijito, lo que usted diga. ¿Cómo que no te metes en mi recámara? No, esta es mi intimidad y tú tienes que respetarla. Y si no, te demando. Ahora ya está de moda eso, ¿verdad? Que los hijos amenazando a los padres con demandas. Ya quisiera que ese chamaco se lo llevaran ahí al refugio de adolescentes, a ver cuánto dura ahí sin los papás. Y los papás intimidados con ese tipo de cosas. Y creemos que está bien. Y creemos que así debe de ser. Si no somos ni siquiera capaces de entender que Dios diseñó un cuerpo para que estemos en unidad, y eso significa invasión de mi intimidad, que alguien pueda venir y exhortarme si me ve pecando, que alguien pueda venir y amonestarme si ve que algo no está bien en mi corazón. Pero como el mundo nos mete ese tipo de valoraciones y nosotros decimos, ah, sí, los aceptamos como si fuera algo maravilloso. ¿Cuál es el resultado claro y evidente de ese concepto de sobrevaluación de la intimidad? Un aislamiento que provoca un enfriamiento del amor. Si yo no estoy en la congregación participando de todas esas cuestiones de mutualidad, tarde o temprano mi amor se va a enfriar. Egoísmo, por supuesto, alentado por la sociedad. Y como último fruto, iglesia infructífera. Cristianos sin dar fruto. Cristianos estériles. Cristianos que no nos estamos reproduciendo. No me respondas, examínalo tú. ¿Cuántas personas estás discipulando de cero? De que eran inconversos, les predicaste el evangelio y hoy sigues caminando con ellos en su vida cristiana, enseñándoles la Biblia, estando con ellos en sus momentos difíciles, compartiendo sus momentos alegres. ¿Cuántas personas? Ese llamado no es para los pastores nada más. Ese llamado es para todo cristiano. Leo en Mateo 28. Ir y hacer discípulos. Pastores, dice ahí, entre paréntesis. Ir y hacer discípulos. Coordinadores, diáconos, obispos. No es un llamado a la iglesia, es un llamado a todo cristiano. Es llamado para cualquier discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo hace discípulos.
Y uno de los grandes problemas que tenemos es ese, que nuestra mente está justificada a la individualidad. Porque vivimos en una sociedad individualizada que le llama respeto a no cruzar un límite de lo que tú vives o de lo que tú tienes que ser. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y la Biblia permite que sean derrocados esos argumentos en nuestra mente, el derrocamiento de esos pensamientos en esa iglesia individualizada va a comenzar por entender que podemos nosotros como hijos de Dios inclusive tener diferencias personales, poder tener diferencias ideológicas, por supuesto con un límite, pero podemos tener diferencias culturales. Tú puedes ser un erudito en una materia específicamente y puedes estar ahí con una persona que no terminó el 3er año de primaria. Podemos tener diferencias sociales, porque esto es lo que caracterizó a la iglesia primitiva y vimos que funcionó. Y permíteme decírtelo con mucho cuidado, pero podemos inclusive hasta tener ciertas diferencias teológicas. Y digo ciertas porque debe ser en cierta medida. No pueden ser diferencias teológicas fundamentales, por supuesto. Pero podemos tener esas diferencias y que la obra de Dios sea bendecida gracias a que busquemos ser como Cristo en nuestras vidas. Gracias a que morimos a nuestro ego, lo cual traerá como resultado, lo cual provocará en la iglesia una unidad. Y es por eso he titulado el día de hoy ese tema, unidad en la diversidad. Y vamos ahí a Marcos capítulo 3, versículo 13, que es donde nos quedamos en el último estudio de este evangelio que hemos estado llevando versículo por versículo, pasaje por pasaje. Y vamos a ver qué interesante este pasaje que fue plasmado por el evangelista Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu misericordia que nos das de haber preservado la Biblia, tu palabra, hasta el día de hoy. De que podemos leerla en el idioma que entendemos, el español. De que vemos aquí un mensaje precioso y que no es casualidad que esté ahí escrito eso, sino que creemos, estamos convencidos que esto es tu palabra. Fue inspirada por tu Espíritu Santo y que al día de hoy tenemos la bendición de tenerla aquí en medio de nosotros. Padre, oramos a ti para que hagas una obra en nosotros a través de tu palabra. Que esto traiga un verdadero arrepentimiento, que nos demos cuenta de que hay mucha necesidad en nuestra forma de pensar, mucha necesidad de cambiar esa forma de pensar, de renovar nuestro entendimiento. Muchos de nosotros estamos convencidos de que depende de que queremos vivir individualizados, que tenemos el derecho de decidir vivir de esta manera, aislados, teniendo áreas oscuras en nuestras vidas. Tenemos muchos justificantes en nuestra mente y permite que, Señor, podamos ir más profundo, no tan solo que estudiemos el día de hoy, sino que nos llevemos de tarea el mirar, Señor, en nuestro corazón, que es aquellas
cosas, aquellos pensamientos, aquellas ideas, aquellos conceptos que nos justifican para vivir individualizados, no como un cuerpo. Que dejemos de pensar, ver la iglesia como un club social en donde yo asisto cuando quiero, participo cuando quiero, cuando me agrada, y que veamos la iglesia, Señor, como aquel lugar donde tú nos has puesto para ser obedientes y mostrar tus virtudes. Y que nos demos cuenta de nuestras debilidades para que sigas trabajando en nosotros. Te bendecimos, Dios, y te pedimos que el día de hoy hables a nuestro corazón. Que sean desarraigados, cuando menos ese argumento que había ahí, de que en nuestra mente, de que si hay diferencias, entonces me puedo retraer o me tengo que retraer para evitar problemas. Ayúdanos, Dios, para entender que no es tu diseño y que demos ese paso al frente de vivir para ti como a ti te agrada. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos, amén. ¿Qué vemos en este pasaje? Pues vemos algunos hombres que trabajaron, como bien dice ahí la descripción, trabajaron en la obra de Dios de forma primaria, fueron en los que Cristo derramó el principal conocimiento de sí mismo, todo lo que Cristo tenía que derramar en ellos. Se sembraron muchos conceptos, ideas, doctrina en sus mentes, para que aunque en algunas cosas tal vez ni siquiera lograron entender con profundidad, posteriormente el Espíritu Santo se encargó de darle un fruto, de darles un entendimiento, una comprensión profunda y aplicarlo para lo que ellos tenían que hacer. Continuar el ministerio de Cristo, la obra, continuar la predicación del evangelio a todo el mundo. Y de ahí pues vemos la dispersión que se hizo en toda la iglesia, a todo el mundo, por todos los tiempos hasta el día de hoy. Pero vemos características muy interesantes en el contexto de lo que se acaba de escribir aquí, y donde nos damos cuenta que los participantes en la obra de Dios, número uno, los participantes en la obra de Dios son llamados por Él y son llamados para cumplir su voluntad. Esto significa que todas las personas que están involucradas en la obra de Dios son llamados por Dios. Tristemente la respuesta es no. Desafortunadamente no. Todavía vemos, y la Biblia nos enseña, que es posible que se nos filtren algunos cachirules. ¿Sí saben lo que son los cachirules? Déjenme explicárselos. No recuerdo el año, pero tuvimos un problema de que nos suspendieron como selección mexicana, como país. Esa es una de las vergüenzas más grandes que podemos tener. Que en una época, ¿verdad?, donde iba a venir un mundial, también hubo otro mundial de sub-20, me parece, y ahí metieron, en lugar de meter a sub-20, significa que deberían de ir jugadores menores de 20 años, y a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de llevar a algunos para tratar de ocupar una mejor posición, y llevaron a muchachos de mayores de esa edad que estaba limitada, de mayores de 20 años. Entonces se dieron cuenta y nos sancionaron en no ir a un mundial como selección. Pero a eso es a lo que se le llama cachirul. Alguien que puede estar ahí, pero que no debería de estar ahí. Que hay una restricción para eso, ¿verdad? Pero de todas maneras participa. Bueno, dentro de la iglesia hay cachirules. Se nos infiltran. Pseudo cristianos. La palabra pseudo significa mentiroso, que no es real. Pseudo cristianos, pseudo maestros. Cristo nos enseña en la parábola de la siembra y la cizaña, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 24, no la voy a leer, por favor léala en casa, para que se dé cuenta, ¿verdad? En un momento más solamente voy a leer el versículo 25 por cuestiones de tiempo, pero ahí nos damos cuenta que Cristo nos advierte, nos habla acerca de que en la obra de Dios, que está asemejándose ahí, ilustrándose como un campo en donde se siembra trigo, también ahí se siembra o crece la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Una
plantita que es idéntica al trigo, que tú a simple vista no la puedes reconocer, que se reconoce, dice ahí, hasta la siega. Que esto significa, ¿cómo se hacía la siega? Se cortaba todo y entonces alguien la aventaba así hacia arriba, y había un aventador que era como algo que producía movimiento de aire, es decir, producía viento. Y entonces lo que no era trigo, como no tenía grano y no pesaba, era hueco, se separaba. Lo hueco, lo que era hojarasca, lo que era cizaña, por el movimiento del viento que se provocaba, se iba para allá, no aguantaba, ¿verdad?, esa fuerza, y es lo que hacía que se separara, y eso era la cizaña. Entonces nos está ejemplificando ahí el Señor. De hecho, la instrucción es que no cortaran la cizaña, que no nos enfocáramos a estar buscando cizaña dentro de la iglesia. Va a haber, pero que nosotros tenemos que estar considerando esa realidad dentro de la iglesia. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, muchas de las partes de las cartas de los apóstoles del Nuevo Testamento hablan del cuidado que debemos de tener como iglesia de estos falsos cristianos dentro de la iglesia. Tener cuidado de no darles algún tipo de autoridad dentro de la iglesia, pero hay algunos que son tan buenos imitadores, algunos que son tan buenos que están aparentando ser cristianos con el objetivo de obtener reconocimiento, y que están tan engañados en sus corazones que muchas veces como liderazgo ni nos damos cuenta, y ahí estamos dándoles o delegándoles responsabilidad a personas que ni siquiera han nacido de nuevo. Pero es la advertencia. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Es decir, Pedro está diciendo, esto no es nuevo, esto viene desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento. Allá había personas que se levantaban y decían: palabra de Jehová, y empezaban a decir cosas, ¿verdad?, de ahí, y la gente muchas veces les creía. Muy interesante ahí como uno de los profetas dice, ¿verdad?, paz, paz, dicen los falsos profetas, y no hay paz, y la gente les cree. Pero aquí Pedro está diciendo eso. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Cómo distinguimos? Pedro no lo vamos a leer, pero da hay una serie de características de estos falsos maestros que debemos de poner mucha atención nosotros para no caer en lo que dice aquí. Introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Entonces, es posible que haya cachirules. Es posible que haya personas que se les esté dando algún tipo de autoridad dentro de la iglesia, y que desafortunadamente, debido a que nosotros no hemos podido desarrollar, como dice Hebreos 5, no hemos sido ejercitados en nuestros sentidos para desarrollar discernimiento entre lo bueno y lo malo, y estamos pero tendientes a caer en todo este tipo de engaños. Ahí en Mateo capítulo 13, 25 nos da, y aunque es una parábola, en mi opinión es muy representativo este versículo 25 de la enseñanza de Cristo del trigo y la cizaña. Porque dice que había este sembradío, y hay un pero, aquí en el versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Qué interesante que Dios nos esté diciendo: aguas, aguas. ¿Cuándo vinieron a sembrar la cizaña? Dice aquí, cuando estábamos dormidos. Hay muchos de nosotros como líderes, hay muchos de nosotros como padres que estamos dormidos. ¿Qué distingue a una persona dormida? No va a decir que ronca. No, eso sucede con tu esposo. No todos roncamos. ¿Qué distingue a una persona que duerme?
no está consciente, no reacciona a nada, ¿no? Nosotros vivíamos en un edificio donde estaba una bajada así para subir a otros edificios arriba, se cayó el edificio, el de ahí, y golpeó contra nuestro edificio y se movió el edificio, que todo el mundo salió. Llegaron bomberos, llegaron ambulancias y mi esposa y yo ni nos enteramos. Y así estamos muchos cristianos, muchos líderes, dormidos como Gerardo y Belia, que afuera está viendo una fiesta y tú y yo como si nada. El enemigo sembrando cizaña, el enemigo poniendo aquí personas, imitadores, lobos, rapaces, y nosotros en el quinto sueño, preocupados por puras tonterías, puras superficialidades, preocupados por nosotros mismos, nuestros hijos siendo atacados completamente en su mente, en su conciencia, y nosotros dándoles los iPads para que se entretengan y no me molesten, como dormidos. Es una advertencia. La advertencia de que nos está diciendo Dios: ¿es posible evitar que ocupen algún liderazgo cuando nosotros hacemos lo que la Biblia nos enseña? Porque 1 Timoteo 3 nos da características de aquellos cristianos que pueden ser considerados al servicio y al liderazgo. Es decir, la Biblia nos enseña que podemos nosotros hacer pruebas correspondientes para ver si esa persona realmente tiene un verdadero llamado. Dios nos señala características que aun cuando ya nos hayamos equivocado y le dimos liderazgo y le dimos responsabilidad a una persona que no tiene el llamado por sus características. Ahora, 1 Timoteo 3, déjenme hacer un paréntesis, una aclaración. No está hablando de perfección y de infalibilidad, pero sí que veamos claramente las características de este cristiano son que está buscando y deseando completamente, y vemos que realmente su vida está invertida en vivir de esa manera, con esas características. Se distingue dentro de la iglesia con esas características que están ahí. Lea también en su casa 1 Timoteo 3. Pero vemos ahí que esas características son aquellas que nosotros debemos distinguir como líderes. Pero si estamos como dormidos y no ponemos la atención, estamos en cosas que no nos corresponden. Hay pastores que tienen una atención o gastan o gastamos, dijo el otro, ¿verdad? Porque a veces a mí me pasa también. Gastamos mucho tiempo en cosas que no son lo que prioritariamente Dios nos ha encargado. O sea, pastores ocupados en cuestiones operacionales de la iglesia, pastores ocupados y preocupados por cuestiones financieras de la iglesia, pastores ocupados en tantas cosas menos en la enseñanza de la palabra y en la oración. Líderes que estamos todo el tiempo, ¿verdad? Como Marta, afanados y cansados, pero que no tenemos una vida de intimidad con Dios y que nos satisface y que nos alivia la conciencia saber que estoy haciendo cosas para la obra de Dios, pero me estoy perdiendo de lo mejor, le dijo Jesús a María, a Marta, afanada. Y el ejemplo de María, de que estaba ahí escuchando la voz del Señor. Muchos de nosotros sirviendo en la iglesia, pero no teniendo intimidad con Dios. ¿Sabes qué? Tarde o temprano el sueño nos gana. Tarde o temprano estamos como dormidos y nos despierta el escándalo que tenemos a veces dentro de la casa. Nos despierta que nuestro hijo ya está metido en adicciones. Nos despierta que nuestro hijo ya está con problemas de identidad. Qué terrible. Aquí hay un llamado de Dios, una campana
que está sonando para que despertemos y no permitamos que venga el enemigo y siembre una cizaña dentro de nuestras propias áreas de responsabilidad. Dice el versículo 13 de Marcos 3: aunque es posible los cachirules, tenemos que aprender a distinguir cuáles sí son los de veras. Y tener mucho cuidado de seguir con aquellos, caminar con aquellos y vivir y discipular a aquellos que sí tienen un verdadero llamado. Dice el versículo 13: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Cuántas personas llegaron a seguir a Cristo? Miles, multitudes. Se contaban 5,000 solo de varones. Imagínense cuántos había ahí. 10,000. Multitudes. Pero él decidió, si tú y yo fuéramos el director de marketing de Cristo, ¿qué hubiéramos dicho? No, Jesús, a todos. Entre más mejor, ¿cierto? Sus hermanos lo trataron de decir: no, ve a Jerusalén, ve, o sea, es el tiempo, tú eres aquel, ve allá que va mucha gente para que muchos más te sigan. Esa es la idea de la iglesia actualmente. Vamos a llenar las iglesias. ¿De quién? De personas. ¿No se trata de cristianos? ¿De que sean discípulos? No con que vengan. No, cuidado. No estamos en contra de que puedan venir mucha gente, no estamos diciendo eso. Pero esa no es la prioridad. Muchos de nosotros creemos que es suficiente cantidad sin calidad. Creemos que basta con que vengan a ver a muchas y la iglesia llena. ¿Qué me importa su corazón con que vengan? Y así de pasadita, y diezmen, y ofrenden. Prioridades que Dios no nos ha encargado. El Señor dijo que no nos debe importar la alforja, y para muchos están más ocupados en eso. Él quiso, los que Él quiso, no las multitudes, los que Él quiso, los que Él decidió, y vinieron a Él. Y estableció a 12. ¿Quién lo estableció? Cristo. Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La respuesta al llamado a servir a Dios tiene antes, cuando alguien responde al llamado de Dios, antes ya fue elegido por Dios. Antes hay una elección soberana del Señor. Esto no significa que debamos confundirnos con la elección para salvación. Obviamente eso lo implica. Romanos 8:28 lo dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, nosotros somos llamados a salvación porque Dios tiene un propósito. Todos tenemos un propósito. Pero no todos somos llamados tampoco al liderazgo de la iglesia. No todos tienen, ¿verdad? En Santiago capítulo 3 versículo 1 nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Caray, está raro ese texto. ¿Cómo mayor condenación? Déjame leértelo en la Nueva Traducción Viviente, nos aclara un poco lo que realmente implica lo que está escribiendo ahí Santiago. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? Hay que tener cuidado con eso. Al que más se le da, más se le demandará. Entonces, no quiere decir que todos los salvos van a ocupar liderazgo, pero sí todos los hijos de Dios van a cumplir propósito. Inclusive, también cumplen propósito los que están y no son. La cizaña también cumple un propósito. ¿Quieres la demostración de eso? ¿Quién estaba entre los 12? Ahí está al final. Judas, el que después le entregó.
Judas Iscariote cumplió un propósito dentro del plan de Dios. Un objetivo específico también fue por él. Entonces no sale del control de Dios aún cuando nos llegamos a equivocar de ejercer o de levantar líderes. También cumple un propósito. Pero eso no significa que nosotros no tengamos una responsabilidad al respecto. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Porque a veces decimos, ay, bueno, pues como la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios es soberano y Dios hace todo lo que Él quiere. Entonces, pues Él puso, si me equivoco, pues al fin Dios es soberano. No, aguas. La voluntad soberana de Dios no va en contra de la voluntad preceptiva de Dios. A ver, ¿cómo, pastor? ¿Qué significa eso? Te lo explico. Dice Isaías 46 que Dios todo lo que quiere, eso hace. También lo repite en el Salmo 135. Dios hace todo lo que quiere y Él permite todo lo que Él quiere. Si algo va a suceder y Él no quiere, no va a suceder. Su voluntad soberana. Pero también vemos que la Biblia nos enseña su voluntad preceptiva. ¿Qué significa? Todo lo que Él nos ha pedido que nosotros hagamos, sus mandamientos. Ahí vemos su voluntad preceptiva, es decir, sus preceptos que para nosotros deben de ser la guía para cómo debemos nosotros pensar, hablar y conducirnos. Aunque Dios permita nuestros errores, nosotros no dejamos de ser responsables por esos errores. No nos equivoquemos. Entonces, ciertamente que Dios utiliza todo, pero eso no nos exime de la responsabilidad de nuestros posibles errores. ¿Me expliqué? Si no, anoten la pregunta y la próxima semana lo vemos en la sesión de preguntas. Pero bueno, ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que todos vamos a cumplir un propósito. En Hechos capítulo 13, vemos cómo ahora se aplica ese llamado de Dios de forma específica en el servicio, en su obra. Y aquí menciona dos nombres en relación con eso. Hechos capítulo 13, versículo 1, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes al tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, aquí vemos dos cosas importantes que tenemos que distinguir para lo que le mencionamos o lo que definimos como el llamado de Dios. El llamado de Dios se manifiesta en dos puntos importantes: lo que denominamos como llamado interno y el llamado externo, o ese llamado interno que se manifiesta externamente. ¿Cuál es el llamado interno? Es eso que Dios pone en el corazón de una persona, ¿no? Ese anhelo a servirle al Señor. Ahí mismo en 1 Timoteo 3:1, antes de esa descripción de características que les mencionaba, Pablo dice esto: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Entonces, podemos llamarle que ese llamado interno es ese anhelo que Dios despierta por participar en la obra de Dios. Yo puedo percibir que Dios me ha llamado a ser pastor, o para ser misionero, o para ser evangelista, etcétera, etcétera, en los ministerios que vemos. Pero ese llamado ¿es suficiente? No, como lo acabamos de ver en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, ¿quién certifica ese llamado interno? ¿Dónde estaban? Ahí dice, ¿qué dice el versículo 1? ¿Estaban en dónde? ¿En dónde? En la iglesia. ¿Quién da esa confirmación de ese llamado interno? La iglesia.
Esas características que narra ahí Pablo de 1 Timoteo 3, ahí de todas esas características del obispo y del diácono, ¿quiénes se dan cuenta de esas características? La iglesia. Cuando habla acerca, cuando vemos ahí en el capítulo 6, cuando se definen los diáconos, ¿qué dicen los apóstoles? ¿Verdad? Escoged dentro de ustedes algunos que tengan estas otras características. Entonces, la iglesia certifica. Cuando nosotros distinguimos el llamado interno, entonces vamos a ver que algo tenemos que hacer al respecto, pero eso está certificado por la iglesia. Por eso la importancia de que todos nosotros también estemos participando y estemos completamente involucrados en una iglesia local. Porque si no, tú puedes tener un precioso llamado. Hay personas que dicen, no, yo con Dios, yo acá con el Señor, yo prefiero no, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de eso. ¿Cómo no vas a estar en la iglesia? Ese individualismo nos lleva a una terrible condición de aislamiento que no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Nos libramos de problemas? ¿Es más cómodo estar aislado? Te doy la respuesta, sí. ¿Esa es la voluntad de Dios que te ha encargado a ti? La respuesta es no. Ay, es que los hermanos son bien problemáticos. Amén. Igual que tú comprendes y yo comprenderemos. Pero eso no te justifica para hacer lo que se te dé la gana. Lo dije muy feo, ¿verdad? Eso no te justifica para no hacerle caso a Dios y a su palabra. Cuando distinguimos el llamado interno, también tiene que haber una respuesta de nosotros para prepararnos conforme a eso, para cumplirlo. 1 Timoteo 1:18, Pablo le habla a Timoteo. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Si vas a dar de comer, ¿qué tienes que hacer? Pues mínimo tomas un curso, ¿no? O le pides la receta a tu mamá. Yo eso hacía con mi suegra, y mi mamá ya había partido. Luego cuando quiero hacer un guisado y le digo, a ver, dime cómo hago, y me da 2, 3 instrucciones, hasta ahí, ahorita te llamo para decirme, que me digas qué más sigue, porque luego no la quiero regar. Estudias, te preparas, vas al súper a comprar las cosas. ¿Qué vas a compartir? Hay que estudiar la Biblia. Tienes que involucrarte en la iglesia, tienes que servir en la iglesia. Son 3 cosas que yo te quiero recomendar. Tienes un llamado interno en tu corazón. Ok, mientras se certifica por la iglesia, que Dios manda esa certificación a través de la iglesia, estudia la Biblia lo más profundo que puedas. Sirve dentro de la congregación donde tú estás y busca personas que te mentoreen, personas que te enseñen cuestiones que tú no vas a poder mirar con tu inexperiencia. Regresamos a Marcos capítulo 3, versículo 16. Y entonces hace una lista aquí de los que fueron llamados internamente y que Cristo les confirma ese llamado para servirle. Y dice Marcos 3:16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Las narraciones acerca de los apóstoles
nos comprueban que es posible la unidad en la diversidad. Dice aquí, ¿verdad?, que los nombres de aquellos, pero déjenme puntualizar algunas de las características de ellos para que nos demos cuenta que Cristo no se equivocó. Porque a veces creemos que la unidad va a ser posible si todos nosotros nos vestimos igual. A ver, el domingo todos de blanco, ¿no?, porque somos santos, puros. O todos vamos a tener unidad en la iglesia hasta que todos pensemos igualito, ¿verdad? A que todos pensemos que escatológicamente que vamos a tener el arrebatamiento antes de la tribulación. Y si uno no piensa así, avísenos para ya no dejarlos entrar a la iglesia. Desgraciados herejes. No. Este llamado de Cristo a estos 12 nos enseña. Mira, en Mateo 10:3 y en Lucas 6:15, los otros 2 evangelistas se encargaron de darnos un poco más de referencia de estos hombres. Mateo 10:3, y algunos tienen nombres cambiados, y algunos dicen, ay, hay contradicción en la Biblia. No seas payaso. Con todo respeto. Eso no es una contradicción. Un evangelista le llamó así. Si se llamaba José Juan, pues uno le llamó José y otro le llamó Juan, y el otro le habló por el apodo. No hay esas contradicciones. Ningún texto podría afirmar una contradicción por ese tipo de cosas. Pero bueno, Mateo 10:3 dice Felipe, Bartolomé, Tomás, y aquí pon atención a esto, Mateo el publicano. Los evangelios nos narran cómo fue llamado Leví, Mateo es el mismo, y que fue llamado a estar cobrando impuestos, ¿verdad? Lucas capítulo 6 versículo 15 nos habla acerca de otros los discípulos y hace una pequeña mayor descripción. Dice Lucas 6:15, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. ¿Quiénes eran estos 2 personajes que fueron llamados al ministerio por Cristo? Bueno, ellos tenían una característica en común. Ahorita la vamos a ver. Mira lo que dice ahí. Fue Mateo el publicano y el otro Simón llamado Celote. ¿Quién era Mateo el publicano? Un cobrador de impuestos que trabajaba para el imperio romano. Y Simón llamado Celote ¿qué era un celote? Era un guerrillero que asesinaba soldados y que estaba contra el imperio romano. En estas 2 frases que acabo de decir solamente hay una cosa común: imperio romano. Uno que hacía, trabajaba para el imperio romano, el otro mataba contra el imperio romano. ¿Te das cuenta? Las diferencias. ¿Te imaginas a un Simón que odiaba al imperio romano, que tenía sus convicciones políticas e ideológicas y que eso lo llevó realmente a vivir, inclusive a asesinar a personas que estaban dominando en donde él consideraba un territorio? No le importaba matar soldados romanos a los celotes. Pero si algo puede ser odiable, no es aquel que no pertenece a mi familia ni a mi pueblo, sino que de mi familia o de mi pueblo funcionen en favor de los contrarios. ¿Me explico? Es más odioso que aquel que puedo odiar, aquel que debería de estar conmigo y me traiciona por estar con el otro. O sea, un publicano.
Si los celotes odiaban a Roma, imagínense. Es más, no solo los celotes, todo el pueblo odiaba a los publicanos. Levante la mano, ¿quién le encanta pagar impuestos? ¿Verdad? Cuando te llega ahí, ¿verdad?, de tu recibo de nómina y tanto te tocó, ya está depositado, y tal va para el Seguro Social, y tal para Infonavit, y tal para el SAT. Y eso te sientes más contento de pagar eso cuando pasas por un bache y se te poncha la llanta, ¿no? ¡Ah! ¿Te imaginas cómo odiaban a aquel traidor que restaba tu quincena, restaba tus utilidades, restaba tu ganancia y se lo daba a los enemigos? ¡Ah! Traidor. Bueno, en el concepto, en la mente, eso existía. Un celote y un publicano. En 1 Corintios 1:26, Pablo nos habla de alguna forma de esta diversidad que hay en el pueblo de Dios. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Está diciendo que no había muchos, pero sí había algunos. La mayoría no reunía estas características, pero sí había algunos. Intereses, perspectivas políticas, ideología, cultura, forma de vivir, totalmente contrarios. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante el cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es lo que puede hacer que esas diferencias políticas, sociales, culturales, de intereses puedan ser restados? Lo que acaba de decir aquí el apóstol Pablo: cuando nuestra perspectiva se pone en lo eterno. Cuando me doy cuenta que yo puedo ser mexicano y que si yo soy muy arraigado aquí en mis raíces y digo, mendigos españoles que nos conquistaron y ve cómo nos tienen, o los gringos que nos explotan, y de repente nos sale a todos lo revolucionario, y ve cuántos, ¿verdad? ¿Cómo que quieren sacar a los mexicanos de allá si de esos viven? ¿No? Y un presidente se le ocurrió decir una frase ahí célebre, ¿no?, en relación con eso: los mexicanos hacen trabajo que hasta otras personas no quieren hacer, ¿no? Y de forma despectiva, ¿verdad? Muy mal. Pero bueno, y podemos estar ahí y odiar a los americanos y decir pero cualquier tipo de diferencia y perspectiva que tú puedas tener de cualquier asunto, ¿qué es lo que nos puede llegar a alinear cuando el objetivo es el reino de los cielos? Cuando el objetivo es darle gloria a Dios. Cuando en mi corazón está agradarle a Dios y hacer todo para que el establecimiento del reino de Dios se pueda cumplir, el encargo que Dios me ha dejado. Entonces todas esas diferencias menguan su valor. Entonces ya no le voy a dar tanta importancia. El hermano le puede ir a las Chivas y lo puedo amar. Por eso es tan importante, hermanos, que cuando tú tengas deseos, cuando tú veas las diferencias en medio de nosotros tan graves, cuando veas las diferencias en tu matrimonio y tú digas, ya no quiero estar aquí, lo mejor que me pudiera pasar es irme al cielo, divorciarme o quedarme viudo, y que realmente el deseo es huir de eso, recuerda a qué fuimos llamados. Poner nuestra perspectiva hacia lo eterno. ¿Qué Dios te está encargando? A veces tenemos la idea que nos tenemos que hacer eternos en una iglesia. Y ¿sabes qué? Yo
Admiro mucho, conozco a un pastor que lleva 35 años sirviendo en su misma iglesia. Él es latino y trabaja en California en una iglesia y lleva 35 años sirviendo en la misma iglesia, fiel, predicando el evangelio. ¿Y cómo lo admiro? Qué bueno que tengamos esa oportunidad. Claro que hay razones bíblicas para en un momento separarnos. A veces Dios lo permite y ese tipo de cosas, pero ese no debe ser nuestro objetivo. Mira, en Hechos capítulo 15, versículo 37, vemos un ejemplo de esto. La mayoría de nosotros lo conocemos. Vamos a leerlo. Hechos 15, 37 dice: Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es decir, iban a hacer otro viaje misionero Pablo y Bernabé. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces Pablo dice: no, mugre traidor, ¿no? Bueno, no dijo así, pero bueno, algo por el estilo. No, este no es un inconstante, contamos con él y a la hora nos abandona. No, pero mira lo que provocó. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Dios permitió este desacuerdo, el cual no debe de ser el común dentro de la iglesia, pero permitió ese acuerdo porque en lugar de un viaje se hicieron dos, ¿verdad? Dos viajes misioneros. Bueno, Dios lo permitió. A veces es sabio tomar diferentes caminos, pero ese tomar otro camino nunca debe de estar centrado en mí. Nunca debe de ser motivado por mis propios intereses. Nunca debo de estar yo en el centro, porque siempre voy a encontrar una excusa. Ay, estas sillas no están cómodas, me voy a otra iglesia. Ay, como que no me acomoda el horario, me voy a otra iglesia. ¿Quién está en el centro? ¿Quién es el Señor? Siempre, siempre, todo el pecado tiene una raíz y se llama señorío. Cuando pecamos, siempre el Señor somos nosotros. La única manera que yo puedo no ceder al pecado, a la tentación, es cuando considero, reconozco a Cristo como Señor. No puede estar una razón para tomar una decisión ministerial basado en mis intereses. Vemos que es sabio a veces tomar diferentes caminos. La decisión correcta va a ser cuando sea la palabra de Dios la que nos guíe y que nos vayamos en paz. Ahora, esto nos deja una enseñanza, porque aún en las diferencias Dios se glorifica. Debemos de aprender a esperar en Él. ¿Qué sucedió en la mente de Pablo? Esto es interesante. Déjame darte los textos de lo que habla Pablo ahora acerca de Marcos después de eso. En Colosenses 4:10, mira lo que dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Fíjate cómo dice: no, y al Marcos no, ni le hagan caso, es un inconstante ese desgraciado, nos dejó abandono. Ya no dice eso. Bueno, nunca lo dijo así, se habla de su abandono, pero no dice Marcos, el sobrino de Bernabé, o sea, era él. Cambió su perspectiva, su concepto, Pablo, de Marcos, y les dice a la iglesia: aquel que han recibido, recíbanle. En 2 Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Te das cuenta lo que puede hacer la gracia de Dios? Esto es una esperanza para todos nosotros, porque muchos de nosotros hemos sido Marcos. Muchos de nosotros hemos abandonado el ministerio, hemos abandonado lo que Dios nos ha encargado. Por nuestros propios intereses, por nuestro propio orgullo, nos hemos dejado las cosas que Dios nos ha encargado, las hemos hecho a un lado, hemos sido unos irresponsables. No dice la Biblia, pero lo único que podemos imaginarnos del abandono de Marcos del ministerio fue porque ya no estaba cómodo. Por eso Pablo no lo quiso llevar.
Marcos pasó su proceso y Pablo reconoció que la gracia de Dios se había manifestado en él y reconoce que ahora es útil para la obra de Dios. Eso tiene que suceder en nosotros. Eso puede suceder en nosotros. Pudimos ser infieles, pudimos ser desleales, pero no nos estacionemos en eso. Corramos a la gracia de Dios. Y si estamos ejerciendo algún tipo de liderazgo, no nos creamos tan suficientes, porque ocupamos el lugar de Dios muchas veces creyendo que no hay algo que Dios pueda hacer en el corazón de alguien para restaurarlo y capacitarlo para la obra de Dios. Tenemos que ser más observadores de lo que Dios puede hacer en alguien. Y por último, regresamos a Marcos 3:17 y dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, o sea, quien les puso de apodo Boanerges, esto es, hijos del trueno. Se piensa que esta palabra Boanerges es arameo y que la conjunción significa hijos de disturbios. Y sí que lo eran. Los canijos, hijos de Zebedeo. Si yo hubiera hecho la traducción en mi contexto cultural, le hubiera puesto: esto es, hijos del maíz. Eran bravos, peleoneros, oportunistas, ambiciosos, manipuladores, temperamentales. Mira lo que dice Lucas 9:52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, dígase, hijos del maíz, hijos del trueno, hijos de disturbios, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Son los mismitos que fueron con su carita así de no rompo un plato, con su mamita, a pedirle al Señor, ¿verdad? Vieron una oportunidad y a pedirle al Señor: ¿puede uno sentarse a tu derecha y el otro a tu izquierda? Mira, esta braveza y este oportunismo de ellos, ¿qué provocó? Dice que todos los demás discípulos, al oír esto, ¿qué pasó? ¿Dieron gloria a Dios? No, se enojaron. Si dentro de ellos, mendigo Jacobo y Juan. Y algunos muy cristianos dicen: ay, qué carnales. Y por dentro, me ganaron. Simón, ¿se acuerdan de Simón? Pedro. Se arma la podrida y ¿de dónde sacó? Era pescador, él no era soldado. Se fue a conseguir, es como si tú trajeras una pistola aquí atrás. Se fue a conseguir una espada y cuando se armó y querían venir a hacer: ¡Pedro! Así no, Pedrito. Todos traemos un Simón Pedro dentro, un Jacobo y Juan en el corazón. Justicieros. Y así nos llamó el Señor. Así. No para que te sientas menos y te aísles, ni para que te sientas más y te aísles, sino que des cuenta que aquí, con los que tienes al lado, voltea a ver a tu hermano que está al lado, por favor. Al que está atrás de ti. Así, producto nacional. Déjame terminar leyendo Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este versículo 21, Nueva Traducción Viviente, dice: estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Palabra de Dios para todos. Dice: todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Cierra tus ojos, por favor. Dios, con todas las diferencias, con todas las deficiencias, con toda nuestra falta de carácter, tú nos has llamado. Sabemos que necesitamos ser capacitados para servirte. No permitas en ningún momento en nuestra mente ser engañados para pensar que ya estamos listos. Necesitamos aprender cada día más. Necesitamos aprender que cada día necesitamos morir a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a vivir piadosamente, a buscar de ti cada día. Porque la idea es no que nos hagamos independientes, ni de ti, ni de nuestra familia espiritual. Que estemos conscientes de cuán débiles somos y necesitamos apegarnos a ti, a tener comunión contigo. Y que esa comunión se va a manifestar en humildad en nuestras vidas. Una humildad que nos lleve a estar aprendiendo de otros. Una humildad que nos lleve a amar, a soportar. Señor, que ese apego a ti, esa comunión contigo nos lleve a ser mansos, en donde nuestra voz y nuestra opinión no sea lo más importante. Que ya no estemos creyendo que tenemos que pelear por una posición, sino que nuestro deseo sea que tú seas glorificado y tu obra, tu iglesia sea bendecida. Que eso esté en nuestra mente, Señor. Que necesitamos buscar la unidad en tu cuerpo, aun cuando haya diferencias, aun cuando haya diversidad, aun cuando a veces no nos entendamos entre unos y otros. Que el amor que cubre multitud de faltas sea lo que nos caracterice, y que en esto conozcan los demás que somos tus discípulos. Te suplicamos que traigas esa convicción a nuestros corazones. Gracias, Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.